Bien, vamos a ver este tercer bimestre lo que es ensamblaje de una computadora, para lo cual vamos a repasar todo lo básico de la estructura. En este caso estamos viendo en esta diapositiva lo que es el case, ¿no? Dentro del case básicamente es un armario en el cual podemos incorporar todos los componentes como lo tienen aquí en la imagen. Podemos colocar dentro del interior las unidades de disco duro, ventiladores, tarjeta madre y las demás tarjetas que podemos añadirlas. También tomar en cuenta que existen tres tipos de case: el de sobremesa, el mini torre y el semitorre, ¿no? Entonces ahí tenemos las muestras. Tenemos la disquetera en esta diapositiva, tomando en cuenta que era un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Sin embargo, en la actualidad ya no se utiliza. Tomar en cuenta que tomaba un almacenamiento de 1.4 megabytes, era muy bajo, ¿no? Sin embargo, solamente se guardaba documentos. Estos disquetes eran las unidades para leer y escribir en el cual podíamos transportar nuestra información. En la actualidad ya podemos utilizarlos en las unidades de CD-ROM, como lo tenemos aquí en las imágenes. Y también tenemos ahí la estructura, ¿no? Como es el esquema del funcionamiento del CD-ROM. Los discos compactos como CD, estas unidades de CD-ROM nos permiten transferir información, ya que estas son de forma para lectura y también para que podamos realizar la grabación. Las fuentes de poder, es importante tomar en cuenta que la función importante que realiza esta es la de proveer la energía bajo un estándar de megahercios, ¿no? de voltios en este caso. Entonces la tarjeta madre, por ejemplo, dice, ¿no? Para la tarjeta madre tenemos una capacidad en la cual tiene que convertir toda esta energía para evitar que se llegue a realizar algún tipo de corte. Aquí tenemos la tarjeta madre, aquí tenemos toda la estructura en la cual ustedes pueden ver cómo podemos alojar ciertos componentes, ya sea para el manejo del monitor, del disco duro, el teclado y el ratón, ¿no? Tenemos la ranura AGP. Estas ranuras AGP eran exclusivas para la tarjeta de video en 3D. En la actualidad ya vienen incorporadas en algún caso de las tarjetas. Tenemos la ranura PCI. Estas ranuras PCI actualmente llegan a dar 132 megabytes hasta 33 megahercios. Repasando los megahercios, estábamos hablando que era la velocidad en la cual trabajan nuestros equipos. Entonces, cuando queramos saber cuán veloces o realizar unas comparaciones, tenemos que irnos a los megahercios, ¿no? Tenemos los conectores ATX. Son los más comunes, difundidos en el mercado y en la actualidad los tienen, ¿no? Cada equipo, entre los cuales podemos colocar ciertos componentes para la fuente de alimentación o algún tipo de conector de disco. Tenemos la pila de la computadora. En este caso se puede realizar el cambio como cualquier equipo en el cual podemos realizar con alguna pila, ¿verdad? Como les decía, estas pilas, como dice aquí en la misma imagen, puede durar entre 2 a 5 años y tiene un voltaje de 3.5 voltios, ¿no? Es muy similar a las de reloj, tan solo que es un poco grande por la parte física de este componente. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que muchas veces las computadoras, cuando estamos navegando, no quiere entrar o presenta errores. Estos errores son porque no estamos sincronizando la hora y fecha actual. Entonces, si en algún momento tienen este inconveniente, tan solo es poner la hora y fecha actual, ¿ya? Las tarjetas de video. Las tarjetas de video vienen en distintas marcas, pero básicamente su funcionamiento es la de generar o adaptar lo que es convertir los datos a una forma esquemática, ya sea en imágenes, ¿no? Y eso lo podemos verificar ya en el monitor. Tenemos las tarjetas de audio, ¿no? Entonces ahí tenemos la tarjeta de audio que tenemos una entrada de línea, una entrada de micrófono, una entrada de voz, ¿no? En el cual podemos realizar este tipo de funcionamiento para el micrófono. Tenemos la tarjeta SCJ. Este es un acrónimo de Smart Computer System Interface, que básicamente es un estándar de fabricación para conectar periféricos a la mayoría de los ordenadores personales. En la interfaz CSI permite conectar una serie de dispositivos, ¿no? Que va sobre una misma conexión.
Tenemos el ventilador. Estos ventiladores, su funcionamiento principal es el de enfriamiento. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestras computadoras se llegan a sobrecalentar o en algún caso nuestras mismas computadoras llegan a realizar un pequeño cortocircuito. Esto es justamente porque no tenemos ventiladores. Algunos trabajamos con laptop, entonces muchas veces necesitamos realizar esto, ¿no? Tener un ventilador extra que básicamente viene como una estructura que habíamos visto en las anteriores clases, que nos sirve para que la computadora esté bajo un mismo nivel de calor, se podría decir. Entonces, esto ayuda a que nuestros mismos componentes de la computadora o laptop se mantengan y no se llegue a realizar algún tipo de corte o algún tipo de desgaste. Los zócalos. El zócalo es donde se aloja el microprocesador. Como habíamos visto, también debemos colocarlo bajo cierta estructura. No podemos colocarlo en cualquier posición. Entonces, por eso que tiene estos pequeños puntitos en el cual nos identifica de qué manera debemos colocarlo, ¿no? Tenemos el disco duro. La unidad de disco duro es esta, la que tienen ahí en la imagen. Es un dispositivo en el que permite el almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de información. Entonces nos permite realizar estas operaciones, ¿no? Aquí está la parte frontal de nuestro CPU, en el cual pueden observar ustedes que tenemos la parte de DVD o un drive. Tenemos para la ejecución por un botón de ejecución para que pueda abrirse esta unidad. Tenemos la de 5.25 drive-by para que podamos tal vez agregar un quemador. Tenemos un puerto USB, tenemos una unidad de Flash Media Card Thread, es cuando tenemos una tarjeta de memoria, ¿no? Que podemos introducirla ahí y puede realizar la lectura. Tenemos un botón de encendido, el power. También en algún caso tienen botones hasta de reset, ¿no? Podemos realizar un reseteo directamente desde el CPU. Tenemos la unidad de los puertos de firmware, que lo tienen ahí en la imagen. También tenemos los puertos de micrófono y de audífono, ¿no? En la parte trasera del CPU tenemos lo que es la fuente de alimentación, tenemos el interruptor de energía, tenemos los ventiladores de enfriamiento de la fuente, tenemos los conectores PC2, que básicamente se utilizaba para el mouse y para el teclado. Tenemos los conectores en paralelo, los conectores en serial, los conectores de audio jack, los puertos USB, tenemos los puertos RJ11, tenemos los RJ45, tenemos los ventiladores, los pernos de seguridad, tenemos pequeñas ranuras de acceso para incorporar algún tipo de dispositivo y hasta ahí tendríamos todo lo que es la parte trasera de nuestros equipos de CPU. Dentro de la alimentación tenemos esta de energía. Como cualquier otro aparato electrónico, la computadora necesita energía eléctrica para su operación. Por tal efecto, dice, ¿no?, que el equipo debe contar con energía, ¿no?, energía corriente. Entonces, esta nos va a permitir que nuestros equipos estén funcionando. Tenemos el PC2 o conector del ratón. Estos tipos de conectores, como lo tienen ahí en la imagen, más antes se manejaban, ¿no? En la actualidad ya no se utilizan. Estos han sido reemplazados por los puertos USB. El PC2 o conector de teclado, de la misma forma, igual que el anterior les decía, se han sido reemplazados por los conectores USB. Los conectores en paralelo básicamente se utilizaban para las impresoras, que requerían dos cables para el funcionamiento, uno que va directamente conectado al equipo y otro a la computadora, ¿no? Entonces, este conector permitía realizar el insertado dentro del chasis, puesto que lleva botones, lleva pernos a los costados para tener una seguridad en el funcionamiento. El conector serial es el que tienen ahí en la imagen, que más antes se utilizaba para los monitores, ¿no? Igual, al igual que la impresora, el monitor requería dos cables, en la cual uno iba terminado al conector de B15, que se insertaba en la entrada del chasis, y otro era asegurado con los pernos que vienen ahí en la imagen. Si se dan cuenta, son unas rosquitas que vamos ajustándolo para que no se vaya a realizar la desconexión. Los conectores de audio jack, como lo tienen ahí, tenemos ahí por ejemplo el que está en imagen en color rojo, es el conector plug macho,
y el que está conectado al chasis, el conector plug hembra, ¿no? Entonces, conectores son bocinas externas si es que en algún momento tenemos algunos parlantes externos o si es que tuviéramos que conectarnos a un audífono, ¿no? Las ranuras de acceso. Estas ranuras de acceso nos permiten insertar algún tipo de dispositivo, ya puede ser algún tipo de periférico que nos permita realizarlo esto. Tan solo es quitar esa ranura y se incorpora el periférico que quisiéramos agregar. Los puertos para módem RJ11 o más conocidos que los conectores para línea telefónica son los pequeños que ustedes pueden identificarlos detrás del CPU o también es conexiones a teléfono, ¿no? Entonces ese puerto se llama RJ11. Los puertos USB, como les decía, se ha vuelto un puerto universal en el cual está conectado básicamente, ya como lo tenemos aquí en la imagen, el teclado, el ratón, los altavoces, el escáner, la impresora, es más, escáner manuales, lectores de QR, ¿no? Entonces, todos ya tienen este tipo de dispositivo de conexión. Entonces, la velocidad que puede trabajar en promedio es de 12 megabytes, en el cual podemos trabajar 5 hasta 6 veces este dispositivo. Es muy veloz en la actualidad y se ha ido mejorando. El interruptor de energía es importante tomar en cuenta, ¿por qué? Porque muchas veces por errores o por un mal uso los llegamos a conectar a lo que es 110. En la actualidad todos los dispositivos de conexión dentro de nuestros hogares tienen una conexión de 220, entonces esta fuente de poder, si no la cambiamos al puerto que corresponde, llegaría a ser una sobrecarga y un corte de energía. Estamos mencionando aquí los pernos de seguridad. Los pernos de seguridad, como su mismo nombre indica, facilita en el ajuste del case, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. He visto en algunos casos y café internet que no tienen muchas veces las tapas del CPU, están ahí libres. Esto ocasiona ciertos problemas en el mantenimiento, puesto que puede ingresar tierra, polvo, ¿no? Y eso genera tipos de cortocircuito, entonces eso a futuro llega a agravarse. Es por eso que ni bien tengamos un case, tenemos que asegurarlo con estos pernos de seguridad, como su mismo nombre indica. Los puertos de fireware, estos puertos de fireware, como habíamos visto en anteriores clases, básicamente están diseñados para Apple. Entonces, Apple utilizaba estos dispositivos para incorporar sus cámaras, videos, en los cuales eran todo de forma digital. Entonces, ayudaba bastante y en algún caso teníamos algún sistema de música para realizar esta conexión. Sin embargo, eran específicamente usadas para realizar eh, una conexión entre algún tipo de cámara o videocámara para que puedan realizar la conexión entre la computadora y el dispositivo, ¿no? Los puertos RJ45, como lo tienen ahí en la imagen, estos puertos RJ45 permiten realizar una conexión en red. Este puede estar utilizado ya sea en un tipo de red LAN, PAN, MAN y WAN. Entonces esto ustedes lo van a ver en lo que es la materia de redes, en la cual tienen este tipo de estructuras en las cuales pueden realizar ustedes su conexión, ¿no? De cualquier topología. Esta puede ser en modo de estrella, bus o anillo. Entonces son modos en los cuales ustedes van a realizar la estructura de su conexión. El microprocesador, como hemos visto antes, es la unidad central de proceso en la cual podemos utilizar el funcionamiento de nuestros equipos. Algo muy importante, generalmente el CPU, dice, ¿no? Es un microprocesador fabricado en un chip. Este único trozo de silicio que contiene millones de componentes electrónicos, como lo tienen ahí en la imagen. Esta es la parte importante que debemos tomar en cuenta dentro de la presentación, a diferencia de las anteriores, es la buena postura frente a la computadora, ¿no? Entonces, si somos perspicaces en este aspecto, vamos a poder trabajar de forma efectiva y hasta muchas veces evitar las molestias de dolores de cuello, de espalda, hasta de los pies y la tensión en los brazos, ¿no? Entonces, muchas veces, si se dan cuenta, ninguno de nosotros muchas veces cumplimos a este tipo de estudios, estos 7 pasos, por ejemplo, que ahora vamos a leer y vamos a explicarles cada uno de estos.
Pocas personas utilizan este tipo y toman en cuenta. Y me incluye en eso porque muchas veces no tomo la estructura de tener la computadora o el monitor a la altura que tiene aquí. Por ejemplo, mantener la tapa de la pantalla al nivel de los ojos y distante sobre la longitud del brazo. ¿Qué significa esto? El monitor tiene que ir frente a tu rostro, ¿no? Para que tú puedas tener una visión directa. Sin embargo, la mayoría tenemos, algunos tenemos laptops que las ponemos en una vez en la mesa y básicamente nuestra cabeza tenemos que agacharla, ¿no? Para poder observar la imagen. Sin embargo, aquí estamos viendo lo que es correcto que debemos hacer, ¿no? Entonces debemos tener este tipo